Y obviamente después del tema hacemos una actividad, como siempre hemos hecho en todas las clases. Ya la próxima semana vamos a hacer la segunda evaluación del periodo, ¿ya? Entonces, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el tema de tiro parabólico. El tiro parabólico es un movimiento formado por dos movimientos, ¿no? Es decir, este tiro parabólico va a tener MUR y MUA al mismo tiempo. O sea, por eso le dicen que es un tipo de movimiento formado por dos tipos de movimiento, porque tiene movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. O sea, que está formado por dos tipos de movimiento. Este movimiento de tiro parabólico se llama así porque genera forma de una parábola. Por ejemplo, si una persona patea un balón, en la trayectoria que genera el balón es como especie de una parábola. Es una trayectoria parabólica. Por eso se le llama tiro parabólico. Pero ese tiro parabólico va a tener un movimiento en el eje de las Y, pero también va a tener un movimiento en el eje de las X. El tiro parabólico. El movimiento en el eje de las Y, el movimiento en el eje de las Y, un momentico. Bueno, el movimiento en el eje de las Y, obviamente cuando la partícula va subiendo, por ejemplo, la bola va subiendo, obviamente la velocidad la velocidad en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3, y cuando ya llega al punto 4, la velocidad en el punto 4 en el eje Y es 0. O sea que la velocidad en el eje Y del punto 4 es 0. Es decir, hasta cuando llega a la altura máxima. Es decir, la altura máxima es la altura, obviamente, que adquiere la partícula. Y luego, cuando el balón comienza a caer, la velocidad va aumentando. Aumenta, aumenta, aumenta. Si el balón sale con una velocidad, por ejemplo, de 10 metros sobre segundo, el balón debe caer con una velocidad de 10 metros sobre segundo, pero en Y. Ojo, en Y. Es decir, que si yo pateo el balón con una velocidad de 10 metros sobre segundo, cuando sube puede pasar a 5 metros sobre segundo, 4 metros sobre segundo, 3 metros sobre segundo, hasta que en la parte más alta la velocidad se hace 0. Y luego comienza a aumentar la velocidad nuevamente hasta que al final, cuando cae, la velocidad con la que cae el balón es la misma velocidad con la que la lanzo. Es decir, que la velocidad en el eje Y se maneja como un movimiento de tipo MUA. ¿Por qué? Porque la velocidad varía a lo largo de su recorrido. Cuando el balón sube, la velocidad va disminuyendo, y cuando el balón va bajando, la velocidad va aumentando. Pero también hay un movimiento en el eje X. El movimiento en el eje X es MUR. ¿Qué quiere decir eso que es MUR? Que la velocidad en el eje X es constante, no cambia. ¿Cómo así? No entiendo lo que el profe me acaba de decir. Se lo voy a explicar en detalle. Vamos a suponer que el compañero Roiner va a patear un balón jugando a fútbol. Imagínense que este Roiner va a patear un balón jugando fútbol, y cuando él patea el balón sale con una velocidad de 7 metros sobre segundo en Y. En Y, porque no es la misma velocidad en X que de Y. Y vamos a suponer que en Y sale con una velocidad de 7 metros sobre segundo, pero en X sale con una velocidad de 8 metros sobre segundo. Cuando el balón en Y va subiendo, la velocidad de Y va disminuyendo. Vamos a suponer que aquí es de 6 metros sobre segundo. En este instante, cuando el balón sube, ya puede ir en una velocidad de 3 metros sobre segundo. Pero cuando llega a la parte más alta, la velocidad de Y en este punto más alto es 0 en Y. Pero en X, y cuando el balón va bajando, la velocidad de Y, cuando el balón va bajando, la velocidad de Y va aumentando. Aquí puede ser de 3 metros sobre segundo,
aquí puede ser la velocidad de Y de 5 metros sobre segundo, pero cuando el balón cae, la velocidad con la que cae el balón va a ser la misma velocidad con la que la lancé, que fue de 7 metros sobre segundo. Quiere decir que la velocidad en Y, cuando va subiendo en Y, la velocidad va disminuyendo y cuando va bajando, la velocidad va aumentando hasta que la velocidad en Y es igual a la velocidad con la que el joven Reiner pateó el balón, pero en Y. En X no. En X la velocidad en cualquier punto va a ser la misma, 8 metros sobre segundo. Si quiero saber la velocidad de X aquí, la velocidad de X aquí también vale 8 metros sobre segundo. Y cuando el balón cae, la velocidad de X va a valer 8 metros sobre segundo. Entonces, en pocas palabras, en un tiro parabólico vamos a hablar de dos velocidades, una velocidad en Y una velocidad en X. La velocidad en Y varía y se parece a MUA, y la velocidad en X no varía y se parece a MUR, donde la velocidad es constante. Teniendo en cuenta eso, muchachos, lo que tenemos es que trabajar con las mismas fórmulas anteriores. No vamos a utilizar fórmulas nuevas, vamos a utilizar las mismas fórmulas anteriores. Entonces, ¿cuáles son esas mismas fórmulas anteriores? Hombre, yo se las voy a ir dando para que usted anote las fórmulas. Fórmulas de tiro parabólico. Entonces, las fórmulas de tiro parabólico se van a clasificar en dos. Las fórmulas, ¿no?, de tiro parabólico se van a dividir en dos. Las fórmulas de Y y las fórmulas de X son diferentes. Entonces, en las fórmulas de Y, que se parece a MUA, vamos a agarrar todas las fórmulas de caída libre. Y las fórmulas de X, que se parece a MUR, vamos a trabajar con la única fórmula que hay, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Entonces, la fórmula número 1 de Y, también tenemos que tener en cuenta que cuando la velocidad inicial de Y es 0, entonces tenemos las mismas fórmulas de caída libre, ¿no?, que velocidad final de Y es igual a la gravedad por el tiempo, velocidad final de Y al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura, y la velocidad y la altura es igual a la gravedad por tiempo al cuadrado entre 2, igualita a las fórmulas de tiro parabólico, no cambia nada. Acá tenemos otras fórmulas, que es cuando la velocidad inicial de Y es diferente de 0. Tenemos la fórmula 3, la fórmula 4 y la fórmula 5, que serían velocidad final de Y es igual a la velocidad inicial de Y más la gravedad por el tiempo, velocidad final de Y al cuadrado igual a la velocidad inicial de Y al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura, la misma fórmula de caída libre. Y la última es H igual a velocidad inicial de Y más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. ¿Qué es lo único que cambia con las fórmulas de caída libre? Que todo lo que tenga velocidad final le vamos a colocar Y, para indicar que esa es la velocidad final de Y, que es la que varía. ¿Entendido? Es lo único que cambia. Y estas fórmulas son positivas cuando va para arriba, cuando va para abajo, perdón. Cuando va para abajo, las fórmulas son positivas, pero cuando va para arriba, son las mismas fórmulas estas, pero ya no positivas, sino negativas. Entonces ya ustedes saben cuándo utilizar la positiva o cuándo utilizar la negativa. Y en el eje X, nada más hay una sola fórmula, que es la velocidad de X. La velocidad de X es igual a distancia sobre tiempo. Pero la distancia no le vamos a llamar en este caso distancia, sino que vamos a cambiar distancia por X. X sobre T. Ajá, profe, ¿qué es X? X es la distancia horizontal que tiene el movimiento. La distancia que hay de donde tiro el balón a donde cae, esta distancia horizontal es a lo que yo voy a llamar X. Y esa sería la fórmula número 6 del tiro parabólico, ¿no? Ahora, la fórmula número 7 es la misma que utilizamos en caída libre de altura máxima.
La altura máxima es igual a la velocidad inicial de y al cuadrado sobre 2g, pero vamos a colocar y. La fórmula número 8 es igual a tiempo de vuelo, es igual a 2 veces la velocidad inicial de y sobre el valor de la gravedad. Es la fórmula que vamos a utilizar, la misma que utilizamos en caída libre. Y la nueva fórmula, que es la número 10, es que la velocidad resultante es igual al teorema de Pitágoras entre la velocidad de x más la velocidad de y elevado al cuadrado. O sea que si nosotros queremos hallar la velocidad resultante, lo único que tenemos que hacer es sumar las dos velocidades, elevarlos al cuadrado y sacarle la raíz. Quiere decir que tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Y listo. Ya tenemos todas las fórmulas en detalle que obviamente vamos a utilizar en tiro parabólico. Y la fórmula número 11, que voy a colocar por aquí, fórmula número 11, la fórmula número 11 y 12 es lo que nosotros vimos en vectores, ¿no? La velocidad, todo lo que es x es coseno. La velocidad de x es igual a la velocidad por el coseno de teta. Y la velocidad de y es igual a la velocidad por el seno de teta. Todo lo que es x es coseno y todo lo que es y es seno. Y esa sería la fórmula número 11 y la fórmula número 2. ¿Qué les voy a pedir? Por favor, anoten todas las fórmulas de tiro parabólico, por favor. Anotemos todas las fórmulas de tiro parabólico que tenemos allí. Pregunto, ¿las están anotando? ¿Las anotaron todas, jóvenes? Sí, profe. Bueno, esas son todas las fórmulas que requerimos de tiro parabólico. O sea que en pocas palabras, el tiro parabólico recoge todo. Caída libre, mur y mur. O sea, este movimiento prácticamente va a recoger todos los movimientos que hemos visto anteriormente. Y obviamente van a entender cuando realicemos los ejercicios respectivos del tema de tiro parabólico. ¿Entendido? Entonces vamos a comenzar a realizar el primer ejercicio. ¿Ya anotaron todas las fórmulas? Las 12 fórmulas las anotaron. ¿Jóvenes? Sí, profe. Bueno, listo. Yo, profe, me falta una. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer ejercicios. Anoten ejercicios. Sí, profe. Ejercicios en clase. Anoten. Vamos a comenzar a hacer ejercicios. El ejercicio dice lo siguiente. Si Messi lanza un balón con una velocidad de 40 metros sobre segundos y un ángulo de 30 grados. ¿Cuál es su altura máxima? Es la primera pregunta. ¿Cuál es su altura máxima? La segunda pregunta, ese es el inciso A. El inciso B, ¿qué tiempo demora en el aire? Y la pregunta número C es, ¿qué tiempo demora en el aire? ¿Cuál es el alcance máximo? En pocas palabras, yo lo que les digo es que el alcance, la altura máxima la vamos a representar con H max. El tiempo que demora en el aire es el tiempo de vuelo, es lo que me están pidiendo. ¿Y cuál es el alcance máximo? Me están pidiendo a X. Yo les decía que X es el alcance, que es la distancia. Miren que se los marqué acá en el dibujo. Miren que les marqué X. X es el alcance, que es la distancia a donde cae el balón. A eso se le llama alcance máximo, la distancia horizontal a la que cae el balón. Entonces, lo primero, muchachos, que debo hacer yo en el ejercicio es dibujar, hacer el dibujo. Al hacer el dibujo,
ponemos a Messi pateando el balón y el balón sale con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundos y un ángulo de 30 grados. El balón va a adquirir una trayectoria parabólica. Me están pidiendo cuál es la altura máxima. Me están pidiendo qué tiempo demora en el aire y me están pidiendo X, que es donde cae el balón, el alcance máximo. Me están pidiendo tres cosas. Entonces, lo primero que yo debo hacer en todo tipo de ejercicio de tiro parabólico es utilizar la fórmula número 11 y 12, que dice que la velocidad en X es igual a la velocidad por el coseno del ángulo. Entonces, la velocidad de X, jóvenes, la velocidad de X sería igual a la velocidad que es de 40 metros sobre segundo, multiplicándolo por el coseno del ángulo. En este caso, el ángulo es de 30 grados. Y lo demás lo hace la calculadora. Vamos a calcular eso, a ver, ¿cuánto da en la calculadora 40 por el coseno de 30? ¿Cuánto da, jóvenes? Calculadoras a la mano. 40 por el coseno de 30, ¿cuánto da? Profe, a mí me dio 34,6. 40 por el coseno de 30, eso me da 35.6. 35.6 que metros sobre segundos. Ya calculé la velocidad en X. Ahora voy a calcular la velocidad que hay en el eje Y. La velocidad que hay en el eje Y la voy a calcular con la misma fórmula. Velocidad de Y es igual a la velocidad, pero ya no coseno, sino seno del ángulo. O sea, la misma velocidad, 40 metros sobre segundo, pero ahora no por el coseno, sino por el seno de 30 grados. Lo demás lo hace la calculadora. Tendríamos 40 por el seno de 30, me va a dar 18.15. Tengo 18.15 metros sobre segundos y ya hallamos la velocidad inicial de Y. Esa es la velocidad inicial de Y. Cuando ya yo he hallado la velocidad de X y la velocidad de Y, procedo, muchachos, a calcular la altura máxima, que es uno de los incisos que me piden, ¿no? La altura máxima es igual a la velocidad inicial de Y al cuadrado sobre 2G. Dígame. Dígame. Profe, y si el resultado fue 34,6, ¿está malo o está bien en mi calculadora? Tienen que verificar que el modo de la calculadora esté en modo de Gray. Espérense para ver si el mío es el que está malo, que no veo. A ver, el 40 por el seno de 30. Ajá. Sí, yo era el que lo tenía mal, porque no lo tenía en el modo de que era 40 por el coseno de 30, tenía que darle 34.6, el coseno. Corregimos aquí daba 34.6, porque yo lo tenía en el modo que no era, porque no veo. Ya lo miren, de Gray. Y el de abajo sería 40 por el seno de 30 y le debe dar 20. El de abajo debe dar 20 metros sobre segundo. ¿Ahora sí le dio? ¿Ahora sí, jóvenes? Señor. Bueno, listo, ya tienen las dos velocidades. Luego procedemos a hallar la altura máxima. La altura máxima es igual, miren la fórmula, a la velocidad inicial de Y al cuadrado sobre 2G. La velocidad inicial de Y es 20. O sea, 20 metros sobre segundo lo reemplazo en la fórmula. 20 metros sobre segundo lo reemplazo en la fórmula. La fórmula dice que lo eleve al cuadrado y lo divida entre 2 multiplicado por la gravedad, que siempre va a valer 10 metros sobre segundos al cuadrado. Resuelvo el paréntesis de arriba. 20 al cuadrado da 400. Tendríamos 400
metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, porque recuerden que las unidades también quedan elevadas al cuadrado. Y 2 por 10 abajo me da 20. 20 que metros sobre segundo al cuadrado. Todo se cancela y el resultado me debe dar en metros. 400 dividido entre 20. 400 entre 20. ¿Cuánto les da? A ver, 400 entre 20 da 20. Da 20, profe. 20 metros. Ya tenemos la altura máxima a la que partió Messi el balón. Vamos ahora a hallar el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, recuerden que es igual a 2 veces la velocidad inicial de Y sobre el valor de la gravedad, que es la fórmula que ya mencioné anteriormente. Nada más tengo que meter los valores en la fórmula. El 2 de la fórmula, mírenlo acá. Luego la velocidad inicial de Y, que sabemos que vale 20 metros sobre segundo. La fórmula dice que lo divida entre el valor de la gravedad, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Todo se cancela y el resultado me va a dar en segundos. Multiplico 2 por 20 y lo divido entre 10 y eso me va a dar 4 segundos. Ya tengo la segunda respuesta. Primero la altura máxima, ahora tengo el tiempo de vuelo. ¿Qué es lo que me falta hallar? El alcance máximo. El alcance máximo se halla con la fórmula, la única fórmula que tiene alcance máximo es la fórmula número 6. Mírenla aquí. La fórmula número 6 tiene el alcance máximo incluido. En la fórmula, ahí sí hay que despejar. ¿Por qué? Porque la fórmula de velocidad de X, momentico, la fórmula de velocidad de X es igual a X sobre T. En este caso, me toca despejar a X, que es el alcance máximo. Al despejar X, que es el alcance máximo, momentico, al despejar X, que es el alcance máximo, el tiempo que está dividiendo pasa al otro lado, borro el tiempo que está dividiendo y paso al otro lado a multiplicar el tiempo para poder hallar X, que es el alcance máximo. El tiempo es el tiempo de vuelo y el tiempo de vuelo ya lo tenemos aquí, que es de 4 segundos. Ese valor lo voy a multiplicar por la velocidad que me dio de X. La velocidad de X, recuerden que a mí me dio 34.6 metros sobre segundo. Segundo con segundo se cancelan y obviamente la respuesta me va a dar en metros. Multipliquemos 4 por 34.6. Eso me da 138.4 metros y obviamente me toca responder al final con palabras, ¿no? La respuesta con palabras es la siguiente. Tenemos que decir que Messi pateó un balón que alcanzó una altura de 20 metros, demoró 4 segundos en el aire y cayó a 138.4 metros. O sea, que cayó bien lejos. Messi pateó bien duro, que ese balón llegó bien lejos. Y obviamente ya está resuelto el ejercicio de caída libre que mencionamos acá. Ese es el primer ejercicio de caída libre, perdón, de tiro parabólico que vamos a hacer, que básicamente lo que hace es que recoge todas las fórmulas que hemos practicado anteriormente. ¿Entendido? Ese es el primer punto que vamos a hacer. Hoy vamos a explicar 4 modelos y de los 4 modelos vamos a hacer un tallercito que obviamente me van a entregar hasta las 11 de la mañana. Vieron que se acaba la hora de clase. Ahí tenemos el puntico. ¿Ya lo notaron?
jóvenes. Sí, profe. Bueno, entonces vamos para el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 vamos a hacer lo siguiente. El ejercicio número 2 dice, si el coyote quiere lanzar un misil AVNE, marca AVNE, para atrapar al correcamino, que se encuentra a 30 metros de él. Si el coyote quiere que el misil alcance una altura de 10 metros, ¿con qué velocidad y con qué ángulo debe lanzarlo? Entonces, lo primero que yo debo hacer siempre es hacer el dibujo. Vamos a suponer que aquí está el coyote. Bueno, el profe es mal dibujante. El coyote. Y para acá está el correcaminos. ¡Pipi! ¿Saben cómo es el correcaminos? Imagínense que este es el correcamino. Y acá está el coyote. Y el coyote tiene que lanzarle al correcaminos un misil marca AVNE. El misil tiene que caer donde está el correcamino. El correcamino se encuentra a una distancia del coyote, dicen que de 30 metros del coyote, ¿no? Y el coyote quiere que el misil alcance una altura máxima de 10 metros. ¿Ya? Una altura máxima de 10 metros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos el alcance máximo, que es X, tenemos la altura máxima que debe alcanzar el misil y me mandan a averiguar con qué velocidad debe lanzar el coyote el misil para agarrar al correcamino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este caso? En este caso, tenemos la altura máxima. Entonces, la altura máxima es igual a la velocidad inicial de y al cuadrado sobre 2g. En este caso, debo despejar la velocidad inicial de y, que no se le cayó el internet al profe. ¿Qué pasó con mi internet que se quedó pegado?
Jóvenes, ¿me escuchan? Se me cortó la... Ya me voy a volver a conectar un momentico, que tuve un error en la conexión. Me voy a volver a conectar desde el computador. Momentico. Jóvenes, ¿alcanzaron a ver todo el ejercicio? Jóvenes, No, señor, solo había... Yo no. ¿no alcanzaron a ver todo? ¿Cómo? Bueno, todo no lo alcanzamos a ver. Bueno, entonces vamos a devolvernos al ejercicio. Que no se alcanza a ver todo. Bueno, entonces miren aquí. Este es el ejercicio que tenemos acá. ¿Lo están viendo? Jóvenes. No, no, profe, no se ve. Ajá, ya voy a duplicar pantalla. Bueno, entonces miren aquí. Ahí les muestro el ejercicio, el del coyote y el correcamino. Espérense un momentico. Un momentico a que abra. ¿Hasta dónde observaron el ejercicio? Solo usted alcanza a hacer las gráficas y a dictarnos el inciso. Imagínense, o sea que prácticamente no hice el punto. Bueno, miren acá. Aquí está él. Momentico. Bueno, voy a volvérselos a explicar. En el inciso del coyote y el correcamino, miren el inciso. Ahí les hablan sencillamente de que el coyote quiere lanzar un misil que se encuentra a 30 metros del correcamino para matar al correcamino, ¿no? Y quiere que alcance una altura de 10 metros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que hallar con la fórmula de velocidad inicial de y al cuadrado igual a la fórmula de altura máxima, que es igual a la velocidad inicial de y al cuadrado sobre 2g. Nosotros vamos a calcular, a despejar la velocidad inicial de y, que es esta, ¿no? Quiere decir que el 2g que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y el cuadrado en forma de raíz y queda esta fórmula que está aquí. ¿Qué hago después con esa fórmula? Meto los valores, la raíz, meto el 2 de la fórmula, meto la gravedad que vale 10 metros sobre segundos al cuadrado y meto la altura máxima que me da el ejercicio, que es de 10 metros. Resuelvo la raíz y me da 200. Las unidades también quedan elevadas al cuadrado. Al sacarle la raíz a 200 me da 14.14. Y obviamente cuando salen las unidades salen sin el cuadrado fuera de la raíz. Salen sin el cuadrado. Cuando ya tenemos la velocidad inicial de y calculada, vamos ahora a calcular el tiempo de vuelo con esta fórmula. Vamos a calcular el tiempo de vuelo con esta fórmula. Un momentico, jóvenes, que se está saliendo el tablero. Un momentico. Bueno, como le venía diciendo, vamos a calcular ahora, después de haber calculado la velocidad inicial de y, vamos a calcular el tiempo de vuelo
que es igual a 2 veces la velocidad inicial de Y sobre el valor de la gravedad. El 2 de la fórmula, la velocidad inicial de Y que vale 14 metros sobre segundo y la gravedad que vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Eso me va a dar un total de un tiempo de vuelo de 2.82 segundos. Ese tiempo de vuelo es el mismo tiempo que va en esta fórmula. De esta fórmula que les estoy marcando, Bx igual a X sobre T, usted va a meter los valores. La velocidad de X va a ser igual a X, que es el alcance máximo, que vale 30 metros, que se lo doy yo en el ejercicio. Miren que se lo estoy marcando. Y lo vamos a dividir entre el tiempo de vuelo que acabé de calcular, que es de 2.82 segundos. Eso me va a dar una velocidad de X de 10.69 metros sobre segundo. Cuando ya tenemos la velocidad, que se lo voy a marcar de verde, de X y la velocidad de Y, vamos a aplicar teorema de Pitágoras. Velocidad resultante es igual a la velocidad de X al cuadrado más la velocidad de Y al cuadrado. Coloco la raíz, coloco la velocidad de X, que es 10.69, mírenla acá, y colocamos la velocidad de Y, que nos dio 14.14, mírenlo acá. Al sacarle la raíz ya tenemos la velocidad resultante, que es de 17.70 metros sobre segundo. Y respondemos con palabras. El coyote debe lanzar el misil con una velocidad de 17.72 metros sobre segundo para que pueda, obviamente, matar al correcaminos. Si no lo lanza con esa velocidad, no va a matar al correcaminos. Pero me están pidiendo no solamente la velocidad, sino el ángulo con lo que lo lanza. Para hallar el ángulo vamos a utilizar, como hacíamos en vectores, tangente a la menos 1 del valor de la velocidad de Y. La velocidad de Y sobre la velocidad de X. La velocidad de Y vale 14.14 metros sobre segundo y la velocidad de X vale 10.69 metros sobre segundo. Las unidades se cancelan. Divido 14.14 entre 10.69 y eso me va a dar 1.32. Después, ¿qué hago? Shift tangente y me da el ángulo. El ángulo, al hundir shift tangente, shift de allá de la esquina de allá arriba, y el tangente de la calculadora me va a dar un ángulo de 52.9 grados, y este es el ángulo. Entonces yo respondo con palabras y digo, el coyote debe lanzar el misil con una velocidad de 17.72 metros sobre segundo y un ángulo de 52.9 grados. O sea que miren que el coyote tiene que saber física para poder matar al correcaminos. Si no aplica la física, no va a poder matarlo, ¿no? Entonces, ahí prácticamente resolvimos este punto. Pregunto, ¿lo anotaron, jóvenes? ¿Lo anotaron? ¿Lo anotaron? No, profe. Anoten los jóvenes, anoten el ejercicio para que tengan la evidencia. Dígame. Anoten el ejercicio, muchachos. Ya llevamos 2 puntos de tiro parabólico. 2 puntos de tiro parabólico que vamos a evaluar el día de hoy. Solo esos 2 puntos. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esos 2 puntos? Vamos a dejar la grabación hasta ahí.